Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Saray Salcedo Rodríguez. Yo soy Girona Escalona Erendira Nayeli y les vamos a hablar sobre el caso Avena y otros nacionales. Bueno, primeramente, ¿cómo nace el caso Avena? Había un nacional mexicano de nombre Carlos Avena Guillén, el cual fue condenado a pena de muerte, puesto que cometió 2 ilícitos de homicidio en el estado de California, Estados Unidos. Este joven tenía 19 años y fue procesado en Estados Unidos violando el artículo 36 de la Convención de Viena, en el cual México y Estados Unidos fueron firmantes. ¿Pero qué dice el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares? Bueno, este prevé el derecho de asistencia consular. ¿A qué se refiere esto? La asistencia consular es que en el momento de la detención de una persona que no es nacional de un país, se le llame o se le informe que tiene el derecho de ser asistido por su país de origen, que este país de origen le proporcione la asistencia legal, como protección de este país, para que la resolución de su sentencia sea la más ad hoc a pues el ilícito que haya cometido, lo cual esto se le niega a Carlos Avena Guillén, y es entrevistado. Su declaración y todo el procedimiento se lleva en el idioma inglés, lo cual es violatorio a la convención, como ya lo había dicho, porque esta persona, Carlos, no sabía o no tenía el uso del lenguaje en inglés. Entonces, pues resulta que su resolución es desfavorable y tiene la condena de muerte. Bueno, otro caso fundamental fue el que se dio en 2001 con Gerardo Valdés Matos, el cual en el mismo año, en julio, se le sentenció a ser ejecutado. Pero 3 meses antes, México se enteró y mandó a sus peritos y abogados en su auxilio. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Oklahoma cambió la sentencia, dado que no se había considerado la evidencia sobre su estado mental y familiar del acusado. Por tanto, decretó una sentencia de prisión perpetua. Cabe mencionar que en el año 1997 México ya había solicitado a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva con respecto del artículo 38 de la Convención de Viena, el cual hay un apartado donde dice que se tiene que informar a la otra nación sin dilación. Y este término, dilación, presentaba un conflicto, puesto que no decía a partir de cuánto tiempo ya se debía informar a la otra nación, y tampoco establecía en qué momento se debía hacer. Esto es un antecedente porque en enero de 2003 es ya cuando este caso Avena surge otra vez a la luz, bueno, como ya un conjunto, a eso me refiero, que lucha por la violación del artículo 36 de la Convención de Viena contra los Estados Unidos. Con esto, México pide apoyo a la Corte Internacional de Justicia, dado que existían otros 3 casos en los cuales
mexicanos nacionales, que son César Roberto Fierro Reira, el señor Roberto Moreno Ramos y el señor Osvaldo Torres Aguilera, estaban sentenciados a muerte y estaban a punto de ser ejecutados. Por tanto, México pide auxilio y, con respecto a los antecedentes antes mencionados, señala que Estados Unidos debe considerar que ha violado el artículo 36 de la Convención de Viena, en el cual tanto México y Estados Unidos son parte. Como ya lo había mencionado anteriormente, en enero del 2003 se demanda a Estados Unidos por la violación del artículo 36 de la Convención de Viena, en la cual repetidamente se había estado violando los derechos de asistencia consular a alrededor de 54 personas residentes en Estados Unidos que eran nacionales mexicanos. Muchas veces Estados Unidos se estuvo excusando de sus actuaciones, puesto que ellos decían que también que tenían la doble nacionalidad, cosa que en ningún momento lo pudo probar y tampoco pudo desmentir que estas 54 personas eran nacionales mexicanos. Entonces este es uno de los puntos en la demanda de México contra Estados Unidos. Otro de ellos, también ya mencionado, fue la violación o la no especificación en el artículo 38, inciso B de la Convención de Viena, en el cual señala que al momento de que un nacional, o bueno, en este caso un extranjero de los Estados Unidos cometa un ilícito, debe informar a Estados Unidos hacia la embajada del país del extranjero que un nacional está siendo sujeto al proceso. En este caso, las 54 personas en ningún momento ni se les dio la oportunidad de tener un abogado o tener esa asistencia jurídica que fuera ad hoc a sus necesidades, puesto que en todo momento las declaraciones, las entrevistas fueron en inglés. No se les permitió este derecho que ellos tenían. No solamente no se les dio, sino que tampoco se les informó que tenían este derecho. Entonces es un punto muy importante, el cual debe de ser señalado y también debe ser observado. También cabe destacar que hay que recordar que es una obligación como tal para Estados Unidos y que por tanto está violando un tratado internacional en el cual debe de acarrear serias consecuencias, dado que se están violando derechos humanos. Bueno, cabe señalar que lo contenido en el artículo 36, como ya señalamos, es una obligación para todos los estados y que por tanto Estados Unidos está violando un tratado internacional entre las naciones. También que no estamos hablando solamente de un conflicto entre leyes o entre estados, sino estamos hablando de violación directa a los derechos humanos de 54 personas. Otro punto en la demanda es el número 3, que se refiere a que Estados Unidos está obligado a cumplir con lo que él mismo se había obligado en el Tratado Internacional, que es esta Convención de Viena. Por lo tanto, pues yo creo que si tú estás firmando un tratado o una convención, pues evidentemente es porque la vas a cumplir o te vas a sujetar a ella. Otro punto, que es el 4, es que las entidades federativas en Estados Unidos se deben sujetar a lo que la federación se comprometió internacionalmente. También se señala en la demanda, en el punto número 5,
que México ya había hecho una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia en 1997, en la cual no solamente señalaba un punto de esta convención que tal vez no estaba muy claro, que era sin antelación o sin delación, perdón, sino que también el derecho de asistencia consular no solamente es un derecho cualquiera, sino que es un derecho humano. Otra de las cosas que también demanda México, como número 6, es la restitutio integrum de cada uno de los nacionales mexicanos, en la cual la condena y la sentencia será revocada. No quiere decir que van a salir libres, sino que van a ser sometidos a un proceso completo, un proceso en el cual tengan la asistencia legal y también que puedan defenderse en una forma plena. Como ya lo habíamos mencionado, estas personas no tuvieron esa oportunidad de defenderse porque las entrevistas, todo fue en inglés y muchos no sabían inglés. Es más, algunos parece ser que tampoco sabían español, entonces necesitaban esa traducción, no solo la traducción, sino también la interpretación a derecho. La restitutio integrum no significa, como ya señaló mi compañera, que se les va a perdonar la pena que ya se les había imputado, sino más bien que se haga una revisión a causa de que tanto el debido proceso fue violado y también sus garantías individuales. Esto no quiere decir que se pida clemencia, sino más bien que se pide que Estados Unidos cumpla con las exigencias procesales debidas en estos casos. México presenta una solicitud de indicación de medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia con el fin de preservar los derechos, pidiendo que antes de que se emitiera el fallo con respecto a la demanda que hace México contra Estados Unidos, que en primer lugar el gobierno de Estados Unidos asegure que ningún nacional mexicano sea ejecutado. Por otra parte, también que asegure que no se fije fecha de ejecución para todos los otros nacionales que también estaban en esta misma situación de que se les dictara la pena de muerte. Otra más, que se le comunicara a la Corte qué medidas eran las que Estados Unidos iba a tomar para todas estas peticiones. La primera de ellas, que se cesara el procedimiento, y la segunda, que se fijaran fechas a los condenados, y también que el gobierno de Estados Unidos asegurara que no se iba a tomar alguna medida para perjudicar los derechos de los Estados Unidos mexicanos o de sus nacionales. Es decir, que no se volviera un conflicto entre naciones, sino que pues se podía llegar a una solución. Primeramente, lo que señala Estados Unidos como su defensa es que México no pretende simplemente por la restitutio integrum ayudar a los nacionales en los casos, sino más bien juzgar el sistema penal norteamericano, más que el incumplimiento a la Convención de Viena. Estados Unidos señala que es una intromisión directa a sus leyes nacionales y que por tanto no puede cumplir lo señalado en el articulado de la Convención, siendo que Estados Unidos, al haber señalado y haber rectificado más que nada el tratado internacional, se estaba sujetando a este articulado de la Convención de Viena, y que por tanto, independientemente de que si fuera o no
una cuestión de conflicto de leyes entre México y Estados Unidos, él debía de señalar precisamente las pretensiones que se tenían que se tenían al firmar la Convención de Viena y integrarlas a su derecho nacional, cosa que en Estados Unidos es completamente diferente. Bueno, otra de las defensas de Estados Unidos fue considerar la doble nacionalidad en algunos de los casos. Algunos de los nacionales, como residían en Estados Unidos, tenían doble nacionalidad y por tanto deberían de ser juzgados como ciudadanos estadounidenses. Por tanto, también eso fue lo que señaló cuando se le dijo que no había notificado a México sobre la condición jurídica de los nacionales mexicanos. Pero en referente a esto, México señala que ninguno de los nacionales que estaban sujetos a proceso habían renunciado a su derecho nacional, es decir, no estaban siendo juzgados por voluntad de ellos como estadounidenses, sino que todavía preservaban su nacionalidad. De hecho, Estados Unidos no tuvo capacidad para comprobar la doble nacionalidad con una validez de un acta de nacimiento o un reclamo que haya hecho uno de los nacionales renunciando a sus derechos como nacionales mexicanos. Esta situación, México fue capaz de comprobarlo, ya que señaló que 45 de los 52 que aún seguían en proceso o antes de la ejecución jamás se ampararon en la nacionalidad norteamericana. Los 6 restantes, que entre ellos son los 6, no se podía presumir la nacionalidad norteamericana y por último, el último caso, en ningún momento se podría comprobar la violación a este principio de la nacionalidad. También otra cosa que discutió Estados Unidos fue la definición o el concepto de sin demora en el artículo 38, donde se señala que Estados Unidos debió de señalarle a México, darle aviso sobre la situación jurídica de los nacionales mexicanos, pero no había como tal algo que señalara que sin demora significara inmediatamente o durante el proceso o al terminar el proceso. Fue algo que Estados Unidos alegó, pero sin tener algún concepto o algún fundamento, más que nada, ya que era obvio que tenía que haberlo hecho en el momento en el que ya se había declarado la nacionalidad de los imputados. Sí, también es algo ilógico que diga esto Estados Unidos, puesto que no sé cuánto tiempo ellos pensaban que tenían para informarle al Estado mexicano que tenían en custodia a sus nacionales, como en el ejemplo dado de Avena, de este joven de 19 años, Carlos Avena Guillén, que pasaron alrededor de 11 años para que el gobierno mexicano se enterara incluso de que había girado orden de aprehensión, se había dictado una sentencia y se había ejecutado con pena de muerte a este joven. Entonces es algo que me parece un poco ilógico que Estados Unidos diga que el término sin demora puede referirse a no sé, tal vez 72 horas o más, cuando en un principio no lo estuvo acatando así. O sea, dejaron pasar muchísimos años en este caso de Avena, o también en el otro caso de Gerardo Valdés Matos, en el cual
a 3 meses de que esta persona fuera ejecutada, el Estado mexicano se enteró, no por Estados Unidos, se enteró así como que... Se le podría decir el de chismes. Ajá. Entonces sí es algo un poco de risa. Y también de risa que Estados Unidos se ponga a decir que este concepto pues no está esclarecido en esta convención, pero creo que Estados Unidos no tenga el sentido común de, al momento que se pone a disposición una persona que es nacional mexicano, no se le notifique a la embajada mexicana desde ese momento, o tal vez no en el momento de la detención, sino cuando se van a hacer las entrevistas o cuando se va a dictar una sentencia. Entonces sí es un poco alarmante y preocupante el hecho de que parezca que se tenga que poner en una convención o en una ley o qué sé yo, con palitas y bonitos. Con respecto a lo antes expuesto, la Corte Internacional de Justicia falló en favor de México a través de considerar los siguientes puntos. Sí, el punto número 1 es que la Corte Internacional de Justicia en su sentencia dice que Estados Unidos efectivamente ha violado la Convención de Viena sobre relaciones consulares en su artículo 36, cuando dice que se tiene derecho a la asistencia consular sin delación. Esto es importante, que sea sin delación. La Corte señala que sin delación puede que no sea informado al Estado, en este caso México, inmediatamente en los interrogatorios o al momento de la aprehensión, sino que desde el momento que Estados Unidos sepa que es un nacional mexicano, en este caso, tenía la obligación de hacérselo saber a México. En este sentido, México probó mediante los certificados de nacimiento respectivos que las personas que ya mencionamos, los imputados, eran nacionales suyos y no de Estados Unidos, y por tanto en sí Estados Unidos no liberó una carga de prueba correspondiente que pudiera señalar que realmente estas personas imputados fueran estadounidenses o que se proclamaran a sí mismos en el juicio como tales. Sí, este es el punto número 2 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en la cual también se señala que todas estas personas no tuvieron el derecho a poder organizar una legítima defensa, de que pudieran tener una visita de un abogado mexicano o en su caso un abogado estadounidense, pero que sirviera como traductor e intérprete en el derecho para que su defensa fuera íntegra, y tampoco para comunicarse. Bueno, con respecto al punto 3, señala los 3 casos en particular donde se refería únicamente a los que ya tenían sentencia y aparte tenían fecha de ejecución, que había violado el derecho contenido en el artículo 16, párrafo 2 de la Convención de Viena, dado que, como ya habíamos dicho, no se había dado aviso. También señaló la sentencia conforme a su derecho nacional sin tener en consideración los derechos contenidos en la Convención de Viena. También otro punto, el punto 4, que es muy importante, señala también al respecto del punto 3, porque señala que se debe la Corte de Justicia Internacional le señaló a Estados Unidos que debía de hacer una revisión y reconsideración de las condenas, no solamente de las condenas, sino también de los demás procesos que se estaban llevando a cabo de nacionales mexicanos, puesto que se necesita
necesitaba cambiar su destino, ya que, como señalamos, era la pena de muerte. En el punto número 5 dice que también, como México estuvo diciendo que era como una reparación del daño, más bien una reparación a la convención, a la violación de la Convención de Viena, el que se le permitiera la anulación parcial o total de las sentencias a estos nacionales, lo cual la Corte dice que no, o sea, esta no es una reparación de la violación de la Convención de Viena. También en el punto 6 señaló que en la Convención de Viena no se señala como derecho humano la notificación que se le debe de hacer en este caso México, puesto que no existen elementos para permitir esta interpretación. Así lo señala la resolución. También otro punto importante es que para esto Estados Unidos señaló que porque en sus leyes nacionales existía la presunción procesal, no tenía cabida para entrar en una revisión o reconsideración, ya que tenía que seguir el proceso tal cual. Y aparte, si llegara a haber una revisión y reconsideración, Estados Unidos señalaba que de todos modos iba a llegar a la misma conclusión, entonces no tenía ninguna eficacia con respecto a si revisaba o no, de todos modos iba a llegar a la misma conclusión. Eso fue lo que señaló Estados Unidos. Respecto a lo anterior, preclusión significa que el acto que se realiza ya no puede ser realizado, puesto que es un principio del proceso que evita que estas actuaciones anteriores se reviertan, y por tanto no dio cabida a lo que es la revisión y la reconsideración de los casos. Por esto, la Convención de Viena le señala a Estados Unidos, porque aparte de decir esto fue lo que dijeron las autoridades estatales con respecto a la resolución de Viena, y también señaló que por ser estatales no podían aceptar lo que señalaba la Convención de Viena, y por tanto la Corte Internacional de Justicia le dice a Estados Unidos que su obligación, independientemente de ser entidades federativas o estatales, deberían cumplir con lo que ya se habían comprometido en el tratado. Sí, pero finalmente Estados Unidos pues nada más lo tomó como una opinión al caso que estaban llevando, puesto que no modificó ninguna de sus leyes para que fuese exigible en el ámbito local y no solamente en el federal. En tanto no se reformara, o tal vez no se creara una ley que obligara al ámbito local mediante el Congreso. Entonces, pues Estados Unidos así se fue, o sea, no hizo absolutamente nada. Se dieron esas 3 ejecuciones que estaban pendientes al momento de que se demanda a Estados Unidos en enero del 2003, y hasta la fecha, en el 2015, había todavía 15 personas de las 54 personas que estaban, 51, que estaban pues en este proceso de que se les dictaran fechas para su ejecución. Ya solamente quedaban 11 en el 2015. Entonces, finalmente, aun cuando México ha emitido exhortos a los Estados Unidos, pues Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada, y muchas veces queremos así como todavía tener la esperanza pero pues si no lo hizo cuando habían tantas condenas de muerte hacia todos estos mexicanos, pues no creo que ahora lo vayan a hacer.
También otra cosa importante, y es algo que tuvo mucha relevancia en este caso, fue que supuestamente la Corte Internacional de Justicia está ahí para resolver estas controversias. Igualmente se debe de tener con respecto a que son obligaciones de cada estado y el cual se comprometieron a realizar o a ser eficaces, debe de existir ahora sí que una sanción con respecto a esto, pero lo que se señala es que a Estados Unidos no tuvo ninguna represalia. Entonces no entiendo de qué sirve que la Corte Internacional de Justicia tenga la facultad de intervenir en este tipo de casos que se violan derechos, se violan leyes procesales tanto nacionales como extranjeras, para que únicamente Estados Unidos solamente la vea como una opinión más que como algo que debe cumplir. Sí, o sea, el hecho de que no se pueda cumplir mediante, pues tal vez no la fuerza, sino que mediante tal vez indemnizaciones grandes o mediante multas que se le impongan a Estados Unidos, pues yo siento que igual, o sea, no tiene ningún caso el hecho de que exista la Corte Internacional si no puede hacer exigible los fallos que está dando, o el hecho de que tal vez por el hecho de que sea de Estados Unidos no se le pongan ningún tipo de medidas correctivas. Dado que igual también Estados Unidos, de hecho, el agente que se encargó de este caso con la parte defensora de Estados Unidos señaló notoriamente, públicamente, que sí se habían violado derechos humanos, se había violado ley procesal, pero a lo que se dice es que, ¿y qué? No importa, porque de todos modos soy Estados Unidos y ¿qué? No hay problema, o sea, sí, me disculpo, pero así como tal, hacer una acción que realmente ayuda a estos nacionales o a cualquier persona que tenga la misma condición que tuvieron estos 54 imputados, pues no hubo ninguna retribución o ninguna compensación que valga más que la disculpa pública de Estados Unidos. Bueno, creo que por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Adiós.